La daga de aluminio. De Richard Austin Freeman. La llamada urgente, la citación inmediata y perentoria al deber profesional, es una experiencia que corresponde al médico más que al profesional legal, y supuse, cuando abandoné el lado clínico de mi profesión a favor del forense, que en adelante ya no debería pasar más por eso, que la comida interrumpida, el ocio interrumpido y el tintineo de la campana por la noche eran cosas del pasado. Pero en la práctica fue de otra manera. El jurista médico está, por así decirlo, en la frontera de las dos profesiones y expuesto a las vicisitudes de cada una de esas actividades. Y de vez en cuando sucedía que los servicios profesionales de mi colega, el doctor Thorndyke, o de mí mismo, se exigían en cualquier momento. Y así fue, en el caso que estoy a punto de relatar. El rito sagrado del baño matutino había sido realizado debidamente, y cuando estaba a punto de ponerme una camisa limpia, se escucharon pasos apresurados en la escalera, y oí la voz de nuestro ayudante de laboratorio, Polton, en la puerta de la habitación de Thorndyke. «Hay un caballero abajo, señor, que dice que debe verlo instantáneamente, por asuntos muy urgentes. Parece estar poseído de una extraña agitación, señor». Polton se disponía a continuar con los detalles descriptivos, cuando el sonido de otros pasos, más rápidos, se hizo audible, y una voz extraña se dirigió a Thorndyke. «He venido a pedirle su ayuda inmediata, señor. Ha sucedido algo terrible. Se ha cometido un horrible asesinato. ¿Puede venir conmigo ahora?» «Estaré con usted casi de inmediato», contestó Thorndyke. «¿Se ha comprobado que la víctima está efectivamente muerta?» «Sí, no hay ninguna duda. La víctima está fría y rígida». «¿La policía sabe que ha venido en mi busca?», interrumpió Thorndyke. «Sí, y no van a hacer nada hasta que usted llegue». «Muy bien, estaré listo en unos minutos». «Y si esperara abajo, señor», agregó persuasivamente Polton, dirigiéndose al visitante, «ayudaré al doctor a terminar de prepararse». Con este astuto pretexto, atrajo al intruso de vuelta a la sala de estar, y poco después, subió suavemente las escaleras, con una pequeña bandeja de desayuno, cuyo contenido depositó en nuestras respectivas habitaciones, con algunas palabras oportunas, sobre la locura de emprender la resolución de asesinatos con el estómago vacío. Mientras tanto, Thorndyke y yo nos vestimos con una celeridad, conocida solo por los médicos y los artistas del transformismo, y en unos minutos bajamos las escaleras juntos, entrando en el laboratorio, para coger algunos accesorios que Thorndyke solía llevar con él en todas sus visitas de investigación. Cuando entramos en la sala de estar, nuestro visitante, que caminaba febrilmente de arriba abajo, agarró su sombrero con un suspiro de alivio. «¿Está listo para venir?», preguntó. «Mi carruaje está en la puerta». Y sin esperar una respuesta, salió corriendo y nos precedió rápidamente por las escaleras. El carruaje era una berlina espaciosa, en la que nos acomodamos los tres, y tan pronto como entramos y cerramos la puerta, el cochero arreó el caballo, que arrancó con un trote elegante. «Será mejor que les cuente algunas de las circunstancias, a medida que avanzamos», dijo nuestro agitado amigo. «En primer lugar, mi nombre es Curtis, Henry Curtis. Aquí está mi tarjeta. Y aquí hay otra tarjeta, que debería haberle dado antes. Es de mi abogado, el señor Marchmont, que estaba conmigo cuando hice este terrible descubrimiento. Fue él quien me envió a buscarle a usted. Permanece en las habitaciones donde se ha cometido el crimen, para ver que nada se toque, hasta que usted llegue». «Eso fue inteligente de su parte», dijo Thorndyke. «Pero ahora cuéntenos, exactamente, ¿qué ha ocurrido?» «Lo haré», dijo el señor Curtis. «El hombre asesinado era Alfred Artridge, y lamento decir que era un mal hombre. Me entristece hablar de él de este modo, estando muerto, ya sabe, pero aún así, creo que debemos ocuparnos de los hechos, aunque sean dolorosos». «Sin duda», estuvo de acuerdo Thorndyke. «Yo hacía negocios con el señor Artridge, pero profundos desacuerdos al respecto me llevaron a tener enfrentamientos muy desagradables con él. Marchmont, que era su abogado,
y también lo es mío, le contará sobre eso. Ayer le dejé una nota, pidiéndole una entrevista, para discutir ciertos asuntos, señalando las 8 de la mañana como la hora adecuada para la cita, porque tenía que irme de la ciudad antes del mediodía. Él respondió, en una carta muy peculiar, que me vería a esa hora, y el señor Marchmont consintió amablemente en acompañarme. Por consiguiente, fuimos a sus aposentos juntos esta mañana, y llegamos puntualmente a las 8. Tocamos el timbre varias veces, y golpeamos la puerta con fuerza, pero como no hubo respuesta, bajamos para hablar con el portero. Parece que este hombre ya se había dado cuenta, desde el patio, de que las luces eléctricas estaban encendidas en la sala de estar del señor Artrich, como lo habían estado toda la noche, según la declaración del portero nocturno. Sospechando que algo andaba mal, vino con nosotros, y tocó el timbre insistentemente. Luego, como todavía no había señal de vida adentro, insertó su duplicado de llave y trató de abrir la puerta, pero sin éxito, ya que resultó estar cerrada por dentro. Entonces, el portero trajo a un agente de policía, y después de una consulta, decidimos que teníamos justificación para abrir la puerta. El portero sacó una palanqueta, y gracias a nuestros esfuerzos unificados, la puerta se abrió de golpe. Entramos, y Dios mío, doctor Thorndyke, qué vista tan terrible, fue la que atrajo nuestra atención. Alfred Artrich yacía muerto en el suelo de la sala de estar. Había sido apuñalado hasta la muerte, y la daga ni siquiera había sido retirada, todavía sobresalía de su espalda. El señor Curtis se secó la cara con el pañuelo, y estaba a punto de seguir contando la catástrofe, cuando el carruaje entró en una tranquila calle lateral, entre Westminster y Victoria, y se detuvo ante un bloque de edificios altos, nuevos y de ladrillo rojo. Un portero apresurado salió corriendo a abrir la puerta, y bajamos del coche frente a la entrada principal. Las habitaciones del señor Artrich están en el segundo piso, dijo Curtis. Podemos subir en el ascensor. El portero se había apresurado delante de nosotros, y ya estaba de pie, con la mano sobre el picaporte. Entramos en el ascensor, y en unos segundos, fuimos elevados hasta el segundo piso. El portero, con esquiva curiosidad, nos siguió por el pasillo. Al final de este, había una puerta entreabierta, considerablemente golpeada y magullada. Sobre la puerta, había una placa con la inscripción «Señor Alfred Artrich», y por la puerta sobresalía el semblante, más bien astuto, del inspector Butcher. «Me alegro de que haya venido, señor», dijo al reconocer a mi colega. «El señor Marchmont está sentado adentro, como un perro guardián, y gruñe si alguno de nosotros cruza la habitación». Entramos en un pequeño vestíbulo o pasillo, y desde allí pasamos a la sala de estar, donde encontramos al señor Marchmont vigilando, en compañía de un agente de policía y un inspector uniformado. Los tres se levantaron suavemente cuando entramos, y nos saludaron con un susurro. Luego, de común acuerdo, todos miramos hacia el otro extremo de la habitación, y así nos quedamos un rato, sin hablar. Había, en todo el aspecto de la habitación, algo muy sombrío y terrible. Una atmósfera de misterio trágico envolvía los objetos más comunes, y siniestras sugerencias acechaban en las apariencias más familiares. Especialmente impresionante fue el aire de interrupción de la vida cotidiana ordinaria, cortada de repente, detenida en un abrir y cerrar de ojos, por la muerte. Las lámparas eléctricas estaban todavía encendidas, tenues y rojas, aunque el sol del verano entraba ya por las ventanas. El vaso medio vacío y el libro abierto junto a la silla vacía tenían cada uno su mensaje silencioso de un desastre rápido y repentino, al igual que las voces susurrantes y los movimientos sigilosos de los hombres que estaban en la estancia. Pero, sobre todo, lo más impresionante era el cuerpo inerte, que solo unas pocas horas antes era un hombre vivo y que ahora estaba tendido, boca abajo e inmóvil, en el suelo. «Este es un asunto misterioso», observó el inspector Butcher, rompiendo el sombrío silencio, aunque es lo suficientemente claro hasta cierto punto. El cuerpo cuenta su propia historia. Nos acercamos al cuerpo y miramos el cadáver. Era la de un hombre casi anciano,
y yacía, en un espacio despejado del suelo, delante de la chimenea, boca abajo, con los brazos extendidos. La delgada empuñadura de una daga sobresalía de su espalda, debajo del hombro izquierdo, y con la excepción de un rastro de sangre en los labios, esta era la única indicación del modo de muerte. Un poco más allá del cuerpo, había una llave de reloj sobre la alfombra, y mirando el reloj de la repisa de la chimenea, me di cuenta que el frente de cristal estaba abierto. «Ya ve usted», prosiguió el inspector, notando mi mirada, «el señor Artrich estaba parado frente a la chimenea, dando cuerda al reloj, cuando fue asesinado. Luego, el asesino se colocó detrás de él, el ruido de la llave debió ocultar el de sus sigilosos movimientos, y lo apuñaló. Como puede usted ver, por la posición de la daga en el lado izquierdo de la espalda, el asesino probablemente es zurdo. Eso está bastante claro. Lo que no está tan claro es cómo entró en el piso y cómo pudo salir otra vez. El cuerpo no ha sido movido, supongo», dijo Thorndyke. «Fuimos a buscar al doctor Egerton, el cirujano de la policía, y certificó que el hombre estaba muerto, pero no movió el cuerpo, volverá enseguida y se encargará de la autopsia». «Entonces», dijo Thorndyke, «no alteraremos la posición del cuerpo hasta que venga, excepto para tomar la temperatura y empolvar la empuñadura de la daga para buscar huellas». Sacó de su bolsa un largo termómetro químico y un insuflador o soplador de polvo. El primero lo introdujo debajo de la ropa del muerto contra el abdomen, y con el segundo sopló un chorro de fino polvo amarillo sobre el mango de cuero negro de la daga. El inspector Butcher se agachó ansiosamente para examinar el mango, mientras Thorndyke soplaba el polvo, que se había asentado uniformemente en la superficie. «No hay huellas digitales», dijo, en un tono decepcionado. «El asesino debe haber usado guantes. Pero esa inscripción nos da una pista bastante amplia». Señaló, mientras hablaba, el protector de metal de la daga, en el que estaba grabado, con letras torpes, una sola palabra: «Traditore». «Eso significa traidor en italiano», continuó el inspector. «Obtuve alguna información del portero que coincide con esa sugerencia. Lo tendremos presente. Le sugiero que hable con el portero al respecto». «Lo haré. Pero, mientras tanto», dijo Thorndyke, «como la posición del cuerpo puede ser importante en la investigación, tomaré una o dos fotografías y haré un plano a escala aproximado». «No se ha movido nada», dice. «¿Quién abrió las ventanas?» «Estaban abiertas cuando entramos», dijo Marchmont. «Anoche hizo mucho calor, ¿recuerda? Nada de lo que hay aquí ha sido movido». Thorndyke sacó de su bolso una pequeña cámara plegable, un trípode telescópico, una cinta métrica de agrimensor, una regla de Vogt y un cuaderno de bocetos. Colocó la cámara en una esquina y expuso una placa, tomando una vista general de la habitación, que incluía el cadáver. Luego, se dirigió a la puerta e hizo una segunda fotografía. «Por favor, Jervis, sitúate frente al reloj», dijo, «y levanta la mano, como si le estuvieras dando cuerda». «Gracias. Sigue así mientras expongo una placa». Permanecí así, en la posición que se suponía que el muerto había ocupado en el momento del asesinato, mientras la placa estaba expuesta, y luego, antes de moverme, Thorndyke marcó la posición de mis pies con una tiza de pizarra. Luego, colocó el trípode sobre las marcas de tiza, tomó 2 fotografías desde esa posición, y finalmente, fotografió el cuerpo de la víctima tendido en el suelo. Una vez concluidas las operaciones fotográficas, procedió luego, con notable habilidad y rapidez, a dibujar en el cuaderno de bocetos un plano de la habitación, mostrando la posición exacta de los diversos objetos, en una escala de 1/4 de pulgada por pie. Un proceso que el inspector se inclinó a ver con cierta impaciencia. «No derroche esfuerzos, doctor», comentó, «ni tampoco tiempo», agregó, con una mirada significativa a su reloj. «No lo hago», respondió Thorndyke, mientras separaba el boceto terminado del cuaderno. «Trato de recopilar todos los hechos que pueden influir en el caso. Pueden resultar inútiles, o pueden resultar de vital importancia, nunca se sabe de antemano, así que los recojo todos. Pero creo que llega el doctor Egerton».
El cirujano policial saludó a Thorndyke con respetuosa cordialidad, y de inmediato procedimos al examen del cuerpo. Al sacar el termómetro, mi colega tomó nota de la lectura y le pasó el instrumento al doctor Egerton. «Muerto hará unas 10 horas», comentó este último, después de echarle un vistazo. Fue un asesinato muy decidido y misterioso. «Mucho», dijo Thorndyke. «Tantea esa daga, Jervis». Moví ligeramente la empuñadura de la daga, clavada todavía en el cuerpo, y sentí que la hoja del cuchillo rozaba la dureza del hueso. «Ha alcanzado casi una costilla», exclamé. «Sí, debe haber sido apuñalado con una fuerza extraordinaria. Y te das cuenta de que la ropa, alrededor de la empuñadura de la daga, está ligeramente arrugada, como si la cuchilla hubiera sido rotada mientras se introducía. Ese es un hecho muy peculiar, especialmente cuando es considerado junto con la violencia del golpe. Es singular, ciertamente», dijo el doctor Egerton, «aunque no sé si nos ayuda mucho». «¿Retiramos la daga antes de mover el cuerpo?» «Desde luego», respondió Thorndyke, «de lo contrario, el movimiento puede producir nuevas lesiones». «Pero espere». Sacó un trozo de cuerda de su bolsillo, y después de extraer la daga a unos centímetros, estiró la cuerda en una línea paralela a la parte plana de la hoja. Luego, dándome los extremos de la cuerda para que lo sostuviera, sacó el arma por completo del cuerpo. Cuando salió la daga, el giro en la ropa desapareció. «Observe», dijo él, «que la cuerda nos da la dirección de la herida y que el corte en la ropa ya no coincide con ella. Hay un ángulo bastante considerable, que es la medida de la rotación de la cuchilla». «Sí, es extraño», dijo el doctor Egerton, «aunque, como dije antes, dudo que ese dato nos ayude». «De momento», respondió Thorndyke secamente, «solo estamos anotando los hechos». «Muy bien», estuvo de acuerdo el otro, enrojeciendo ligeramente. «Quizás sea mejor que traslademos el cuerpo a la habitación y hagamos una inspección preliminar de la herida». Llevamos el cadáver al dormitorio, y después de examinar la herida, sin obtener nada nuevo, cubrimos los restos con una sábana y volvimos a la sala de estar. «Bueno, caballeros», dijo el inspector, «ya examinaron ustedes el cuerpo y la herida, midieron el piso y los muebles, tomaron fotografías y dibujaron un plano, pero no parece que hayamos adelantado mucho. Aquí tenemos un hombre, asesinado en sus habitaciones. Solo hay una entrada al departamento, que estaba cerrada por dentro en el momento del asesinato. Las ventanas están a unos 40 pies del suelo de la calle, no hay tubería de lluvia cerca de ninguna de ellas. Están colocadas enrasadas con la pared, y no hay punto de apoyo ni para una mosca en ninguna parte de esa pared. Las rejas son modernas, y no hay espacio para que un gato de buen tamaño se arrastre por ninguna de las chimeneas. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo entró el asesino y cómo volvió a salir? Aún así, dijo el señor Marchmont, el hecho es que entró, y que no está aquí ahora, por lo tanto debe haber salido de algún modo. Debe ser posible para nosotros descubrir cómo salió. El inspector sonrió amargamente, pero no respondió. Las circunstancias, dijo Thorndyke, parecen haber sido estas. El difunto parece haber estado solo, no hay rastro de un segundo ocupante de la habitación y solo un vaso medio vacío en la mesa. Estaba sentado leyendo, cuando, al parecer, se dio cuenta de que el reloj se había detenido, a las 12 menos 10. Entonces, dejó el libro boca abajo sobre la mesa y se levantó para dar cuerda al reloj. Y cuando lo estaba haciendo, encontró la muerte. Mediante la puñalada de un zurdo, que se acercó a él, por detrás, caminando de puntillas, agregó el inspector. Thorndyke asintió con la cabeza. Parece haber ocurrido así, en efecto, dijo. Pero ahora llamemos al portero, y escuchemos lo que tenga que decirnos. El portero no fue difícil de encontrar. De hecho, en ese momento, participaba en una inspección de las instalaciones del edificio, empezando por las de las ranuras del buzón del correo. ¿Sabe qué personas visitaron estas habitaciones anoche?, le preguntó Thorndyke, cuando el hombre entró, pareciendo algo aturdido.
Muchos entraron y salieron del edificio, fue la respuesta, pero no puedo decir si alguno de ellos vino a este piso. Vi a la señorita Curtis pasar cerca de las 9. Mi hija estuvo aquí, exclamó el señor Curtis, sobresaltado. No lo sabía. Se fue como a las 9:30, agregó el portero. ¿Sabe usted para qué vino aquí?, preguntó el inspector, dirigiéndose al señor Curtis. Puedo adivinarlo, respondió éste. Entonces, no digas nada, interrumpió el señor Marchmont. No estás obligado a responder ninguna pregunta. No es necesario que se alarme, señor Marchmont, dijo el inspector. No sospechamos de la joven. No preguntamos, por ejemplo, si es zurda. Miró astutamente al señor Curtis cuando hizo este comentario, y me di cuenta de que nuestro cliente se puso pálido de repente, por lo que el inspector apartó la mirada rápidamente, como si no hubiera observado el cambio. Háblenos de esos italianos otra vez, dijo, dirigiéndose al portero. ¿Cuándo vino el primero de ellos aquí? Hace aproximadamente una semana, fue la respuesta. Era un hombre de aspecto común, parecía un organillero, y me entregó una nota. Estaba en un sobre sucio, y dirigida al señor Artrich, Brackenhurst Mansions, en una muy mala letra. El hombre me pidió que se la diera al señor Artrich, luego se fue, y yo tomé la nota y la dejé en el buzón. ¿Qué pasó después? Pues que, al día siguiente, una mujer italiana, una de esas echadoras de la suerte, con una jaula de pájaros en la mano, vino y se instaló junto a la puerta principal. Al cabo de un rato, la invité a marcharse, pero, bendito sea, ella regresó de nuevo en 10 minutos, con pájaros y todo. Le pedí de nuevo que se fuera, pero regresó, y así varias veces, hasta que me volví loco. Al día siguiente, llegó un vendedor de helados, un sujeto molesto que se quedó plantado junto a la puerta, como si estuviera pegado en el pavimento. Estaba ofreciendo helados a los chicos, y cuando traté de que se fuera, me dijo que no molestara su negocio, y siguió allí todo el día. Al día siguiente, había un tipo con un organillo y un mono. Este individuo era el peor de todos, soez y blasfemo, mezclaba canciones sagradas y canciones cómicas con toda desvergüenza. Y cuando traté de que se fuera de allí, ese pequeño mono se me lanzó al cuello, y el hombre no hizo otra cosa que reírse y comenzar a tocar de nuevo, con total desfachatez. Le digo que fue indignante. Se secó la frente al recordarlo, y el inspector le preguntó: ¿Y ese fue el último de esos curiosos personajes, que se apostó en la puerta? El portero asintió malhumorado. ¿Y podría reconocer la nota que le dio el italiano?, preguntó el inspector Butcher. Por supuesto que podría, respondió el portero con fría dignidad. El inspector salió a toda prisa de la habitación, y regresó un minuto después con un sobre en la mano. Esto estaba en el bolsillo de la chaqueta de la víctima, dijo, dejándola abultado sobre encima de la mesa y acercando una silla. Ahora bien, aquí hay 3 cartas atadas. Esta debe ser la que buscamos. Desató la cinta, y extendió un sobre sucio donde estaba escrita, con mano desmañada y analfabeta, una dirección: señor Artrich. ¿Es esta la nota que le dio el italiano?, preguntó el inspector al portero. Este la examinó críticamente. Sí, confirmó él, esa es. El inspector sacó la carta del sobre, y cuando la abrió, sus cejas se alzaron. ¿Qué piensa de esto, doctor?, dijo, entregándole la hoja a Thorndyke. Thorndyke lo miró un momento en silencio, con profunda atención. Luego, lo llevó a la ventana, y sacando la lente de su bolsillo, examinó el papel de cerca, primero con una lupa de baja potencia, y luego con el accesorio Coddington de gran aumento. Imaginé que podría ver eso a simple vista, dijo el inspector, con una sonrisa maliciosa. Es un diseño bastante atrevido. Sí, respondió Thorndyke, un trabajo muy interesante. ¿Qué dice usted de esto, señor Marchmont? El abogado tomó la nota, y yo miré por encima del hombro. Ciertamente era un escrito curioso. Escrito en tinta roja, en un papel de carta de lo más corriente,
y trazado por la misma mano que puso la dirección, figuraba el siguiente mensaje: se le dan 6 días para hacer lo que es justo. Por el signo de arriba, sepa lo que puede esperar si falla. El signo al que se refería era una calavera y 2 huesos cruzados, dibujados en la parte superior del papel, muy prolijamente, pero sin destreza. Esto, dijo el señor Marchmont, entregándole el documento al señor Curtis, explica la carta singular que escribió ayer. Creo que la tiene con usted. Sí, aquí está, respondió el señor Curtis. Sacó una carta de su bolsillo y leyó en voz alta. Sí, ven si quieres, aunque es una hora impía. Tus cartas amenazantes me han causado mucha diversión. Son dignas de Sadler's Bells en su mejor momento. Alfred Artrich. ¿Estuvo alguna vez el señor Artrich en Italia? Preguntó el inspector Butcher. Sí, se quedó en Capri casi todo el año pasado, respondió el señor Curtis. ¿Por qué entonces? Eso nos da una pista. Mire aquí. Aquí están estas otras 2 cartas, con matasellos de Saffron Hill. Y mire esto. Extendió la última de las misteriosas cartas, y vimos que, además del memento mori, contenía solo 3 palabras. Cuidado, recuerda Capri. Si ha terminado, doctor, me iré y echaré un vistazo al barrio de Little Italy. Esos 4 italianos no deberían ser difíciles de encontrar, y tenemos al portero aquí para identificarlos. Antes de que se vaya, dijo Thorndyke, hay 2 pequeños asuntos que me gustaría resolver. Uno es la daga, creo que está en su bolsillo. ¿Puedo echarle un vistazo? El inspector sacó de mala gana la daga, y se la entregó a mi colega. Un arma muy singular, dijo Thorndyke, mirando pensativamente la daga y girándola para ver sus diferentes partes. Singular tanto en forma como en material. Nunca antes había visto una daga con empuñadura de aluminio, y la estrecha hoja también es bastante inusual. El aluminio es usado por su ligereza, explicó el inspector, y la hoja es estrecha, para poder llevarla oculta en la manga, supongo. Tal vez sí, dijo Thorndyke pensativo. Continuó su examen, y luego, para deleite del inspector, sacó su lente de bolsillo. Nunca vi a un hombre así, exclamó Butcher jocosamente. Su lema debería ser, te magnificamos. Supongo que, a continuación, me dirá la daga. El inspector no se equivocó. Después de hacer un bosquejo aproximado del arma en su cuaderno, Thorndyke sacó de su bolsa una regla plegable y un calibre de precisión. Con estos instrumentos, procedió, con extraordinario cuidado y exactitud, a tomar las dimensiones de las diversas partes de la daga, anotando cada medida en su lugar en el boceto, con algunos detalles breves y descriptivos. El otro asunto, dijo al fin, entregándole la daga al inspector, se refiere a las casas de ahí enfrente. Se acercó a la ventana y miró hacia la parte trasera de una hilera de edificios altos, similares a aquel en el que nos encontrábamos. Estaban a unos 30 metros de distancia, y estaban separados de nosotros por un pequeño parque, sembrado de arbustos y con diversos caminos de grava. Si alguna de esas habitaciones hubiera estado ocupada anoche, continuó Thorndyke, podríamos obtener un testigo ocular del crimen. Esta habitación estaba brillantemente iluminada, y todas las persianas estaban levantadas, y un observador, en cualquiera de esas ventanas, podría haber visto directamente esta habitación, y muy claramente además. Valdría la pena investigar. Sí, eso es cierto, dijo el inspector, aunque espero que, si alguno de ellos ha visto algo, se presente lo suficientemente rápido cuando lean el informe en los periódicos. Pero debo irme ahora, y tendré que pedirles que abandonen estas habitaciones. Mientras bajábamos las escaleras, el señor Marchmont anunció su intención de visitarnos por la noche. A menos que usted quiera alguna información de mí ahora, agregó. Sí, dijo Thorndyke. Quiero saber quién podía estar interesado en la muerte de este hombre. Eso, respondió Marchmont, es más bien una historia extraña. Vamos a acercarnos a esa parte del jardín que vimos desde la ventana para hablar tranquilamente.
Estaremos bastante aislados allí. Hizo una seña al señor Curtis, y cuando el inspector se fue con el cirujano policial, pedimos al portero que nos dejara entrar en el jardín. Sobre la pregunta que usted hizo antes, comenzó el señor Marchmont, mirando con curiosidad a las altas casas de enfrente, hay una respuesta muy simple. La única persona que está inmediatamente interesada en la muerte de Alfred Artrich es su albacea y único legatario, un hombre llamado Leonard Wolf. No es pariente del difunto, simplemente un amigo, pero hereda toda la herencia, unas 20.000 libras. Las circunstancias son las siguientes. Alfred Artrich era el mayor de 2 hermanos, de los cuales el menor, Charles, murió antes que su padre, dejando una viuda y 3 hijos. Hace 15 años, el padre hizo un testamento, en el que dejaba todos sus bienes a Alfred, pero con la condición de que debía mantener a la familia de su hermano y hacer que los niños fueran sus herederos. Sin embargo, bajo la gran presión de los amigos de la viuda de su hijo Charles, el viejo hizo un nuevo testamento poco antes de morir, en el que repartía su herencia entre la viuda de Charles y su hijo Alfred. Pero entonces, debido a su avanzada edad, padecía de cierta debilidad mental, por lo que Alfred impugnó el testamento, por motivos de influencia indebida, y fue finalmente dejado de lado, teniendo solo validez el testamento anterior. Por tanto, Alfred Artrich heredó todo el dinero, pero, desde entonces, no ha pagado un centavo para el apoyo de la familia de su hermano. Si no hubiera sido por mi cliente, el señor Curtis, podrían haberse muerto de hambre. Todo el peso de los gastos, para el mantenimiento de la viuda y la educación de los niños, ha caído sobre él. Bueno, recientemente, el asunto ha asumido una forma complicada, por 2 razones. La primera es que el hijo mayor de Charles, Edmund, ha alcanzado la mayoría de edad, y como ahora el muchacho tiene la edad legal necesaria para hacerlo, el señor Curtis le hizo hablar con un abogado para reclamar sus derechos sobre la herencia. Además, Edmund había recibido una oferta muy ventajosa para entrar como socio en una empresa y estuvimos presionando a Alfred para que le suministrara el capital necesario de acuerdo con los deseos de su padre. Se había negado a hacerlo, y era con referencia a este asunto que acudimos a verlo esta mañana. La segunda razón involucra una historia curiosa y un tanto vergonzosa. Ese Leonard Wolf, que antes he mencionado, fue amigo íntimo del difunto. Es, puedo decir, un hombre de mal carácter, y su asociación con él es poco recomendable para nadie. También hay cierta mujer, llamada Esther Green, que tenía ciertas relaciones con el difunto, que no necesitamos analizar en este momento. Leonard Wolf y el fallecido, Alfred Artrich, llegaron a un acuerdo, cuyos términos fueron los siguientes. Primero, Wolf debía casarse con Esther Green. Segundo, en consideración de este servicio, Alfred Artrich debía transferir a Wolf una parte de sus propiedades en vida y cederle la totalidad de sus bienes, absolutamente todo, a la muerte de Artrich. ¿Y se realizó esa transferencia?, preguntó Thorndyke. Sí, desafortunadamente. Pero deseábamos ver si todavía se podía hacer algo por la viuda y los niños durante la vida de Artrich. Sin duda, la hija de mi cliente, la señorita Curtis, le llamó anoche con una intención similar, muy indiscretamente por cierto, ya que el asunto estaba en nuestras manos, pero la joven está comprometida con Edmund Artrich, y supongo que la entrevista con Alfred sería bastante tormentosa. Thorndyke permaneció en silencio durante un rato, caminando lentamente por el camino de grava, con los ojos fijos en el suelo. Sin embargo, no abstraído, sino con una mirada atenta que recorría los arbustos, como si estuviera buscando algo. ¿Qué clase de hombre es este Leonard Wolf?, preguntó entonces Thorndyke. Obviamente, parece que es un sinvergüenza, pero ¿cómo es en otros aspectos? ¿Es un necio, por ejemplo? En absoluto, diría yo. Anteriormente, fue ingeniero y, según creo, un mecánico muy capaz. Últimamente, ha vivido de alguna propiedad que heredó, y ha gastado tanto su tiempo como su dinero en juegos de azar y disipación. En consecuencia, supongo que estará bastante falto de fondos en la actualidad. ¿Y qué apariencia física tiene? Solo lo he visto una vez,
y todo lo que puedo recordar de él es que es bastante bajo, rubio, delgado y bien afeitado, y que le falta el dedo medio de su mano izquierda. ¿Y dónde vive? En Morton Grange, en Eltham, en Kent, respondió el señor Marchmont. Y ahora, si tiene toda la información que necesita, agregó, realmente debo marcharme, y también el señor Curtis. Los dos hombres nos estrecharon la mano, y se alejaron rápidamente, dejando a Thorndyke mirando meditativamente los deslucidos macizos de flores. Un caso extraño e interesante este, Jervis, dijo, inclinándose para mirar bajo un arbusto de laurel. El inspector cree estar sobre una pista caliente. Pero es una pista evidentemente falsa, está muy claro, aunque ese es su problema. Vaya, aquí viene el portero, con la intención, sin duda, de sonsacarnos alguna información. Se acercó al portero y preguntó: ¿A dónde dijo usted que daban las fachadas de esas casas? A la calle Cotman, señor, son casi todas oficinas, respondió el portero. ¿Y los números? ¿Esa ventana abierta del segundo piso, por ejemplo? Esa es la número 6, pero la casa frente a las habitaciones del señor Artrich es la número 8. Gracias, muy amable. Thorndyke se alejaba, pero de repente se volvió hacia el portero. Por cierto, dijo, en un descuido, dejé caer algo por la ventana hace un momento. Una pequeña pieza plana de metal, como esta. Hizo, en el reverso de su tarjeta de visita, un lindo dibujo de un disco circular, con un agujero hexagonal a través de él, y le entregó la tarjeta al portero. No podría decir dónde cayó, continuó. Estas piezas lisas pueden planear, pero podría pedirle al jardinero que la busque. Le daré un soberano, si la trae a mis aposentos, ya que, aunque no tiene valor para nadie más, tiene un valor considerable para mí. El portero se tocó el sombrero enérgicamente, y cuando salimos por la puerta, miré hacia atrás, y lo vi hurgando entre los arbustos. El objeto de la búsqueda del portero me proporcionó una considerable ocupación mental. No había visto a Thorndyke dejar caer nada, y no era habitual en él manejar con descuido ningún objeto de valor. Estaba a punto de interrogarlo sobre el tema, cuando, girando bruscamente hacia Cotman Street, se detuvo en la puerta del número 6, y comenzó a leer atentamente los nombres de los ocupantes. Tercer piso, leyó, señor Thomas Barlow, agente de comisión. Bien. Creo que veremos al señor Barlow. Subió rápidamente las escaleras de piedra, y yo lo seguí, hasta que llegamos, casi sin aliento, al tercer piso. Ante la puerta del agente de comisión, Thorndyke se detuvo por un momento, y ambos escuchamos con curiosidad, procedente del interior, un sonido irregular de pies que se arrastraban. Luego, abrió suavemente la puerta y miró dentro de la habitación. Después de permanecer así durante casi un minuto, me miró con una amplia sonrisa y abrió la puerta sin hacer ruido. En el interior, un joven larguirucho, de unos 14 años, practicaba, sin destreza, la manipulación de un aparato, conocido con el nombre muy apropiado de diabolo. Estaba tan absorto en su ocupación, que entramos y cerramos la puerta sin ser observados. Finalmente, el muchacho perdió la cuerda, y la pieza voló hacia una gran papelera. El chico se volvió, nos vio enfrente, y al instante se quedó confuso. Sin duda, era el aprendiz del señor Barlow, divirtiéndose en ausencia de su jefe. Permíteme, dijo Thorndyke, hurgando innecesariamente en la papelera y entregándole el juguete a su dueño. No necesito preguntar si el señor Barlow está aquí, agregó, ni si es probable que regrese pronto. No volverá hoy, dijo el chico, sudando de vergüenza. Se fue, antes de que yo llegara. Llegué bastante tarde. Ya veo, dijo Thorndyke. El pájaro madrugador atrapa el gusano, pero el pájaro tardío atrapa el diablo. ¿Cómo sabías que no volvería? Dejó una nota, aquí está. Enseñó el documento, que estaba escrito con tinta roja. Thorndyke lo examinó atentamente, y luego preguntó: ¿Rompiste el tintero ayer?
El chico lo miró asombrado. Sí, se me cayó al suelo y se rompió, respondió. ¿Cómo lo supo usted? No lo sabía, o no hubiera necesitado preguntarlo. Pero veo que el señor Barlow ha usado su tinta para escribir esta nota. El niño miró a Thorndyke con desconfianza, mientras éste continuaba. Realmente llamé para ver si el señor Barlow es un caballero al que yo conozco, pero espero que puedas decírmelo tú. Mi amigo es alto y delgado, moreno y bien afeitado. Entonces, ese no es él, dijo el muchacho. Es delgado, pero no es alto ni moreno, tiene una barba rubia rojiza y usa gafas y una peluca. Conozco una peluca cuando la veo, agregó astutamente, porque mi padre usa una, la pone en una clavija para peinarla y se enfada y me grita cuando me río de ello. Mi amigo se había lastimado la mano izquierda, prosiguió Thorndyke. No sé nada sobre eso, dijo el joven. El señor Barlow casi siempre usa guantes, de todos modos, siempre usa uno en su mano izquierda. Bueno, le escribiré una nota sobre esta visita, si me das un pedazo de papel. ¿Tienes tinta? Hay algo en la botella. Sacó del aparador un paquete abierto, de papel de carta barato, y un paquete de sobrés, y habiendo sumergido la pluma en la botella de tinta, se la entregó a Thorndyke, quien se sentó y garabateó apresuradamente una breve nota. Había doblado el papel, y estaba a punto de meterlo en el sobre, cuando, de repente, pareció cambiar de opinión. No voy a dejar esta nota, después de todo, dijo, deslizando el papel doblado en su bolsillo. No, mejor dile que me llame. Mi nombre es señor Horace Budge. Dile que volveré a venir, en 1 o 2 días. El joven miraba nuestra salida con aire de perplejidad, e incluso salió al rellano para observarnos mejor, por encima de la balaustrada, hasta que, inesperadamente, Thorndyke levantó la mirada hacia el chico, y éste retiró la cabeza con notable rapidez, visiblemente desconcertado. A decir verdad, yo estaba solo un poco menos perplejo que el chico de la oficina, por los procedimientos de Thorndyke, que no parecían guardar, suponía yo, ninguna relación con la investigación en la que estaba involucrado. Y la última gota que colmó el vaso de mi curiosidad fue cuando se detuvo en una ventana de la escalera, sacó la nota de su bolsillo, la examinó con su lente, lo sostuvo a la luz y se rió en voz alta. La suerte, observó, aunque no es un sustituto del método y la inteligencia, es una ayuda muy agradable. Realmente, mi querido Jervis, lo estamos haciendo sumamente bien. Cuando llegamos al pasillo, Thorndyke se detuvo en el cuarto del conserje y miró adentro con un gesto simpático. Acabo de subir para ver al señor Barlow, dijo. Pero no he podido, porque parece haberse marchado bastante temprano. Sí, señor, respondió el hombre. Se marchó como a las 8:30. Eso fue muy temprano, pero seguramente llegó bastante antes, ¿verdad? Supongo que sí, asintió el hombre con una sonrisa, pero yo acababa de llegar cuando se fue. ¿Llevaba equipaje con él? Sí, señor. Llevaba 2 maletas, una cuadrada y otra larga y estrecha, de unos 5 pies de largo. Le ayudé a llevarlas hasta el coche. Sería un vehículo de alquiler, supongo. Sí, señor. El señor Barlow no hacía mucho tiempo que se había instalado aquí, ¿verdad? Preguntó Thorndyke. No, vino el primer día del último trimestre, hace unas 6 semanas. Bueno. Volveré otro día. Buenos días. Thorndyke salió del edificio y se dirigió directamente a la parada de coches en la calle contigua. Aquí se detuvo durante 1 o 2 minutos para conversar con el conductor de un coche de alquiler, a quien, finalmente, encargó que nos llevara a una tienda en New Oxford Street. Tras despedir al taxista, con su bendición y medio soberano, desapareció en la tienda, dejándome mirar los tornos, taladros y barras de metal que se exhibían en el escaparate. Luego, salió con un pequeño paquete y explicó, en respuesta a mi mirada inquisitiva. Se trata de una tira de acero para herramientas y un bloque de metal para Polton. Su próxima compra fue bastante más excéntrica. Estábamos avanzando por Holborn, cuando su atención fue atraída repentinamente
por el escaparate de una tienda de muebles, en la que se exhibía una colección de pequeñas armas francesas, obsoletas, reliquias de la tragedia de 1870, que se vendían con fines decorativos. Después de una breve inspección, entró en la tienda y reapareció poco después, con una larga bayoneta y un viejo rifle. ¿Cuál puede ser el significado de esta exhibición marcial?, pregunté, mientras bajábamos por Fetter Lane. Protección de la casa, respondió rápidamente. Estarás de acuerdo en que una descarga de mosquetería, seguida de una carga de bayoneta, desconcertaría al ladrón más audaz. Me reí de la absurda imagen descrita por mi amigo. Sin embargo, seguí especulando sobre el significado de los excéntricos procedimientos de Thorndyke, que estaba seguro de que tenían relación, de alguna manera, con el asesinato en Brackenhurst Chambers, aunque no podía establecer la conexión. Después de un almuerzo tardío, me apresuré a realizar gestiones de mi profesión, que había tenido que interrumpir debido a los agitados eventos de la mañana. Dejé a Thorndyke ocupado con un tablero de dibujo, cuadrículas, escalas y brújulas, haciendo dibujos precisos y escalados de los bocetos aproximados que había tomado antes, mientras Polton, con el paquete de papel marrón en la mano, lo miraba con aire ansioso. Cuando volví a casa por la tarde, por Mitry Court, alcancé al señor Marchmont, que también se dirigía a nuestras habitaciones, y caminamos juntos. Recibí una nota de Thorndyke, explicó, pidiendo una muestra de escritura a mano, así que pensé en traerla yo mismo y preguntarle si tenía alguna nueva noticia. Cuando entramos en las habitaciones, encontramos a Thorndyke en una seria consulta con Polton, y en la mesa que había delante de ellos, observé, para mi gran sorpresa, la daga con la que se había cometido el asesinato. Le conseguí la muestra de escritura a mano que me pidió, dijo Marchmont. No pensé que podría hacerlo, pero, por suerte, Curtis guardaba la única carta que recibió. Sacó la carta de su billetera y se la entregó a Thorndyke, quien la miró atentamente y con evidente satisfacción. Por cierto, dijo Marchmont, levantando la daga, pensé que el inspector se la había llevado con él. Se llevó el original, respondió Thorndyke. Este es un duplicado, que Polton ha hecho, con fines experimentales, a partir de mis dibujos. ¿De veras?, exclamó Marchmont, con una mirada de respetuosa admiración a Polton. Es una réplica perfecta, y la ha hecho muy rápido, además. Fue bastante fácil de hacer, dijo Polton, para un hombre acostumbrado a trabajar el metal como yo. Lo cual, agregó Thorndyke, es un hecho de cierto valor probatorio. En este momento, un coche se detuvo afuera. Un momento después, se escucharon pasos rápidos en las escaleras. Hubo una llamada violenta en la puerta, y cuando Polton la abrió, el señor Curtis irrumpió violentamente en la habitación. Marchmont, aquí está pasando algo espantoso, gritó sin aliento. Edith, mi hija, ha sido arrestada por el asesinato. El inspector Butcher vino a nuestra casa y se la llevó. Dios mío, me volveré loco. Thorndyke puso su mano sobre el hombro del excitado hombre. No se angustie, señor Curtis, dijo. No tiene usted motivo, se lo aseguro. Supongo, su hija es zurda, agregó. Sí, lo es, por una desastrosa coincidencia. Pero, ¿qué vamos a hacer? Dios mío. Doctor Thorndyke, la han llevado a prisión, piensen en eso. Mi pobre Edith. Pronto la sacaremos de allí, dijo Thorndyke. Pero escuche, hay alguien en la puerta. Un enérgico golpeteo confirmó su declaración, y cuando me levanté para abrir la puerta, me encontré con el inspector Butcher. Hubo un momento de extrema incomodidad, y luego, tanto el inspector como el señor Curtis propusieron retirarse uno en favor del otro. No se vaya, inspector, dijo Thorndyke, quiero hablar con usted. Quizás el señor Curtis pueda volver por aquí, digamos, dentro de una hora. ¿Lo hará? Espero que tengamos entonces noticias para usted. El señor Curtis aceptó apresuradamente, y salió corriendo de la habitación, con su impetuosidad característica. Cuando se fue, Thorndyke se volvió hacia el detective y comentó secamente.
Parece haber estado usted muy ocupado, inspector. Sí, así es, respondió Butcher. No he dejado que la hierba crezca bajo mis pies, y ya tengo pistas bastante importantes contra la señorita Curtis. Verán, ella fue la última persona vista en compañía del difunto. Tenía una queja contra él, es zurda, y recuerde que el asesinato fue cometido por una persona zurda. ¿Algo más, inspector?, preguntó Thorndyke, con cierta ironía. Sí, he visto a esos italianos, y todo fue un montaje improvisado. Una mujer, vestida de viuda y con velo, les pagó para que fueran a hacer tonterías fuera del edificio, y ella les dio la carta, que después fue entregada al portero. Todavía no la han identificado, pero parece estar en consonancia, por su estatura y su tipo, con el de la señorita Curtis. ¿Y cómo salió de las habitaciones, con la puerta cerrada por dentro? Ahí está el asunto. Eso es un misterio en este momento, a menos que pueda darnos usted alguna explicación. El inspector hizo este comentario con una leve sonrisa, y agregó: como no había nadie en el lugar cuando entramos, el asesino tiene que haber salido de alguna manera. No se puede negar eso. Sin embargo, yo lo niego, dijo Thorndyke. Parece sorprendido, Butcher, continuó, pero todo es extremadamente obvio. La explicación me llegó directamente al ver el cuerpo. Evidentemente, no había una salida practicable del piso, y ciertamente, no había nadie cuando usted entró. La deducción inmediata, entonces, es que el asesino nunca estuvo en el lugar. No le sigo en lo más mínimo, dijo el inspector. Bueno, repuso Thorndyke, como yo he resuelto ya el caso, y quiero ponerlo en sus manos, expondré las evidencias ante usted, una detrás de otra. Ahora bien, creo que estamos de acuerdo en que, en el momento en que fue herido, el fallecido estaba parado frente a la chimenea, dando cuerda al reloj. La daga entró oblicuamente desde la izquierda, y si recuerda su posición, verá que su empuñadura apuntaba directamente hacia una ventana abierta. —¿Que está a 40 pies del suelo? —interrumpió Butcher. —Sí, y ahora consideraremos el carácter muy peculiar del arma, con la que se cometió el crimen. Thorndyke había puesto su mano sobre la manija de un cajón, cuando fuimos interrumpidos por un golpe en la puerta. Me levanté de un salto, y abriéndolo, dejé pasar nada menos que al portero de Brackenhurst Chambers, en persona. El hombre pareció algo sorprendido, al reconocer a nuestros visitantes, pero avanzó hacia Thorndyke, sacando un papel doblado de su bolsillo. Encontré el artículo que estaba buscando, señor, dijo, y tuve que hacer una búsqueda muy cuidadosa, por cierto. Thorndyke abrió el paquete, y después de mirar dentro, lo dejó sobre la mesa. Gracias, dijo, empujando un soberano hacia el satisfecho portero. Por cierto, el inspector tiene su nombre, creo. Sí, señor, respondió el hombre, y embolsándose su soberano, se fue radiante. Volviendo a la daga, dijo Thorndyke, abriendo el cajón. Es muy peculiar, como he dicho, y como verán en este modelo, que es un duplicado exacto del original. Mostró la magnífica reproducción de Polton al asombrado inspector. Ya ve, que es extraordinariamente delgada, y libre de salientes, y de materiales inusuales. También puede ver, que obviamente, no fue hecho por un fabricante de dagas ordinario, y que, a pesar de la palabra italiana garabateada, claramente está clamando a voces: esto está hecho por un mecánico británico. La hoja está realizada con una tira de acero común, para herramientas de 3/4 de pulgada, la empuñadura está torneada de una varilla de aluminio, y no hay nada en ella que no pueda haber sido hecha por un aprendiz de tornero. Incluso la protuberancia, en la parte superior, es mecánica, ya que es como una tuerca hexagonal ordinaria. Luego, observe las dimensiones, como se muestra en mi dibujo. Las partes, que sobresalen un poco de la cuchilla, tienen un diámetro idéntico, y tal exactitud difícilmente podría ser accidental. Cada una de esas partes es circular, y tiene un diámetro de 10,9 milímetros, una dimensión que, por una coincidencia singular, es exactamente la del calibre del viejo fusil francés Chassepot, cuyos ejemplares ahora están a la venta,
en varias tiendas en Londres. Aquí hay una, por ejemplo. Cogió el rifle que había comprado, lo apoyó por la culata, y levantando la daga por su punta, deslizó la empuñadura por la embocadura del arma. Cuando la soltó, la daga se deslizó silenciosamente por el cañón, hasta que su empuñadura apareció en la recámara abierta. «¡Dios santo!», exclamó Marchmont. «¿Sugiere que dispararon la daga con un arma?». «Sí, eso es lo que sugiero, y ahora, ve la razón de la empuñadura de aluminio. Es para disminuir el peso del proyectil, ya pesado de por sí». «Sigo sin verlo», dijo el inspector. «Me parece que está usted sugiriendo algo imposible». «Entonces», respondió Thorndyke, «debo explicarlo y demostrarlo. Para empezar, este proyectil tenía que viajar con la punta hacia adelante. Por lo tanto, para ello tenía que girar, y ciertamente, giró cuando entró en el cuerpo, como la ropa y la herida nos mostró. Ahora bien, para hacerlo girar, tenía que ser disparada desde un cañón estriado, pero como la empuñadura no se enganchaba en el estriado, tenía que estar equipada con algo que lo hiciera. Ese algo era evidentemente una arandela de metal blando, que encajaba en este hexágono y que presionaría las ranuras del rayado del cañón para hacer girar la daga. Pero esa pieza se caería tan pronto como la daga abandonara el cañón. Aquí tenemos una arandela que Polton ha hecho para nosotros. Puso sobre la mesa un disco de metal, con un agujero hexagonal a través de él. «Todo esto es muy ingenioso», dijo el inspector, «pero yo digo que es imposible y fantástico». «Ciertamente, suena bastante improbable», coincidió Marchmont. «Pues ahora lo veremos», dijo Thorndyke. «Aquí tenemos un cartucho improvisado, fabricado por Polton, que contiene una octava carga de pólvora sin humo, para un arma de calibre 20. Ajustó la arandela a la empuñadura de la daga, en la recámara abierta del rifle, la metió en el cañón, insertó el cartucho y cerró la recámara. Luego, abriendo la puerta de la oficina, mostró un objetivo de cartón acolchado, puesto contra la pared de la habitación contigua. «La longitud de las dos habitaciones», dijo, «nos da una distancia de 32 pies. ¿Puedes cerrar las ventanas, Jervis?». Hice lo que me pedía, y luego apuntó con el rifle al objetivo. Se oyó un rumor sordo, mucho menos ruidoso de lo que esperaba, y cuando miramos al objetivo, vimos la daga metida hasta su empuñadura en el borde de la diana. «Ya ven», dijo Thorndyke, dejando el rifle, «que la cosa es practicable. Ahora, centrémonos en los hechos reales ocurridos. Primero, en la daga original hay rasguños lineales, que se corresponden exactamente con los surcos del rayado. Luego, está el hecho de que la daga, ciertamente, estaba girando de izquierda a derecha, en el sentido del rayado, cuando entró en el cuerpo. Y luego está esto otro, que, como oyeron, el portero encontró en el jardín. Abrió el paquete de papel, en él había un disco de metal, perforado por un agujero hexagonal. Al entrar en el despacho, levantó del suelo la arandela que había puesto en la daga, y la dejó en el papel, al lado de la otra. Los dos discos tenían un tamaño idéntico, y el margen de cada uno estaba marcado con marcas idénticas, correspondientes al estriado del cañón. El inspector contempló los dos discos en silencio durante un rato, luego, mirando a Thorndyke, dijo: «Me rindo, doctor. Tiene razón, más allá de toda duda, pero me convendría y me gustaría saber cómo llegó a deducirlo. La única pregunta ahora es, ¿quién disparó el arma y por qué no se escuchó el ruido?». «En cuanto a esto último», dijo Thorndyke, «es probable que haya utilizado un accesorio de aire comprimido, no solo para disminuir el ruido, sino también para evitar que quedara cualquier rastro del explosivo en la daga. Creo que puedo darle el nombre del asesino, pero es mejor que tomemos las evidencias en orden. Seguramente recordará que cuando el doctor Jervis se puso delante del reloj, como si le estuviera dándole cuerda, marqué una marca en el piso, en el lugar donde puso los pies. De pie, justo en ese lugar marcado, y mirando por la ventana abierta, pude ver dos de las ventanas de la casa de enfrente. Eran las ventanas del segundo y tercer piso del número 6, Cotman Street.
El segundo piso está ocupado por una firma de arquitectos, el tercer piso por un agente de comisión llamado Thomas Barlow. Llamé al señor Barlow, pero antes de describir mi visita, me referiré a otro asunto. Tiene usted aquí aquellas cartas amenazadoras, supongo. Sí, las tengo aquí, dijo el inspector, y sacó una billetera del bolsillo del pecho. Entonces tomemos la primera, dijo Thorndyke. Como usted puede ver, el papel y el sobre son muy comunes, y la escritura es muy burda. Pero la tinta no está de acuerdo con esto. Las personas iletradas, generalmente, compran su tinta en botellas de 1 centavo. Pero este sobre está escrito con una tinta de oficina superior, que se vende solo en botellas grandes, y la tinta roja en la que está escrita la nota es una tinta escarlata sin fijar, como la que usan los dibujantes, y se ha usado, como puede ver, con una pluma estilográfica. Lo más interesante de esta carta es el dibujo de la calavera y los huesos cruzados, en la parte superior. En un sentido artístico, el hombre no sabía dibujar, y los detalles anatómicos del cráneo son ridículos. Sin embargo, el dibujo es muy ordenado. Tiene la línea limpia y delgada de un dibujo de máquina, y está hecho por una mano firme y entrenada. También es perfectamente simétrico. El cráneo, por ejemplo, está exactamente en el centro, y cuando lo examinamos a través de una lente, vemos por qué es así, porque descubrimos rastros de una línea central, dibujada a lápiz, y líneas transversales regladas. Además, la lente revela una pequeña partícula de goma, suave, roja, de dibujante, con la que se borraron las líneas de lápiz. Todos estos hechos, tomados en conjunto, sugieren que el dibujo fue hecho por alguien acostumbrado a hacer dibujos técnicos, muy precisos. Y ahora, volveremos con el señor Barlow. Estaba fuera cuando llamé, pero me tomé la libertad de husmear por el despacho, y esto es lo que vi. En la repisa de la chimenea había una regla de boj plana, de 12 pulgadas, como la que usan los ingenieros, un pedazo de goma suave y roja, y una botella con la tinta de oficina. Obtuve, por una simple artimaña, una muestra del papel de oficina y de la tinta. Lo examinaremos a continuación. Descubrí que el señor Barlow llegó recientemente a ese edificio, que es un individuo bastante bajo, usa una peluca y gafas, y siempre lleva puesto un guante en la mano izquierda. Salió de la oficina a las 8:30 de esta mañana, y nadie lo vio llegar. Llevaba consigo una caja cuadrada y otra estrecha y oblonga, de unos 5 pies de largo. Tomó un taxi a Victoria y aparentemente tomó el tren de las 8:51 a Chatham. «Y bien», exclamó el inspector. «Ahora», continuó Thorndyke, «examine esas 3 cartas y compárelas con esta nota que escribí en la oficina del señor Barlow. Vea que el papel es de la misma marca, con la misma marca de agua, pero eso no tiene gran importancia. Lo que es de verdadero interés es esto. Fíjese en cada una de estas notas, con 2 pequeños agujeros, cerca de la esquina inferior. Alguien ha usado compases o chinchetas sobre el paquete de papel de notas, y los puntos han hecho pequeños agujeros que han marcado varias de las hojas. Ahora, el papel de notas se corta a su tamaño después de doblarlo, y si se pincha un alfiler en la hoja superior de una sección, los agujeros resultantes, en todas las hojas subyacentes, estarán a distancias exactamente iguales desde los bordes y las esquinas de la hoja. Como puede ver, estos pequeños agujeros están a la misma distancia de los bordes y la esquina, y lo demostró con un compás. Y ahora, mire esta hoja, que obtuve en la oficina del señor Barlow. Hay 2 pequeños agujeros, bastante débiles, pero bastante visibles, cerca de la esquina inferior, y cuando las medimos con el compás, encontramos que están, exactamente, a la misma distancia que los demás, y la misma distancia desde los bordes y la esquina inferior. La conclusión obvia es que estas 4 hojas provienen del mismo paquete de papel. El inspector se levantó de su silla y miró a Thorndyke. «¿Quién es ese señor Barlow?», preguntó. «Eso», respondió mi colega, «es para que usted lo averigüe, pero puedo darle una pista útil. Solo hay una persona que se beneficia con la muerte de Alfred Artridge, obteniendo una cantidad de 20.000 libras. Su nombre es Leonard Wolf,
y me enteré por el señor Marchmont, que es un hombre de carácter difícil, jugador y derrochador. Por profesión, es ingeniero, y es un mecánico capaz. De aspecto físico es delgado, bajo, bien afeitado, y ha perdido el dedo medio de su mano izquierda. El señor Barlow también es bajo, delgado y rubio, pero usa una peluca y gafas, y siempre lleva un guante en la mano izquierda. He visto la letra de ambos caballeros, y debo decir que sería difícil distinguir una de la otra. Todos estos datos son suficientes para mí, dijo el inspector. Deme la dirección de ese individuo, para proceder a su detención. La señorita Curtis será puesta en libertad de inmediato. Otra cosa, Thorndyke, ¿quién era esa mujer, cubierta por un velo negro, que contrató a los italianos? Su nombre es Esther Green, o mejor dicho, Esther Wolf, pues es la esposa de Leonard Wolf, y presumiblemente, también su cómplice. Esta mujer tenía también un vínculo con Alfred Artridge. Era su hija ilegítima, o al menos, eso le hicieron creer. Ella acudió a él, para exigir sus derechos, y aunque Artridge no quería reconocerla ni darle su apellido, tampoco quiso dejarla completamente desprotegida. Decidió entonces que ella se casara con Wolf, y de ese modo, se convirtiera de manera indirecta en su heredera. Esa era una de las condiciones que Wolf debía cumplir, para recibir el dinero de Artridge. Esta es una historia compleja, que el señor Marchmont conoce, y que quizá pueda explicarle con más detalle. Esa misma noche, Leonard Wolf fue arrestado en el Tham, en el mismo momento en que enterraba en su jardín un rifle de aire comprimido. Sin embargo, nunca fue llevado a juicio, ya que tenía en el bolsillo un arma portátil, una pistola de Ringer de gran calibre, que usó contra sí mismo, y de esta forma, terminó con una vida extremadamente mal usada. Esther Wolf, su esposa, fue arrestada y llevada a prisión como cómplice de asesinato. Después de todo, fue el comentario de Thorndyke, cuando se enteró del suceso, este caso tuvo su utilidad. Nos ha ofrecido un caso muy instructivo. Nos ha mostrado cómo los delincuentes, inteligentes e ingeniosos, pueden hacer esfuerzos enormes para eludir y despistar a la policía, y ésta, a su vez, al no prestar atención a detalles triviales, puede favorecer la dispersión de pistas. Sin embargo, repuse yo, podemos decirle a la clase criminal en general, en ambos casos, no subestiméis jamás la inteligencia de John Thorndyke. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.